poner a grabar, lo voy a compartir. Bueno, de acá lo que teníamos era la siguiente. Figura iba a ser nuestra clase padre. ¿Por qué? Porque todas las figuras, acá hay una cosa que tenemos que ver, que es, ¿por qué usamos figura como clase padre? Bueno, porque primero ahí el enunciado medio como que nos lo dice, que vamos a tener figuras, pero porque es la de, acuérdense qué es lo que tenía que haber en cuando hacíamos herencia, que era una coherencia conceptual. Entonces, figura suena como coherente, que yo cuando hablo de circunferencia, triángulo, triángulo equilátero, que figura sea la clase padre. Porque ¿qué son circunferencia, rectángulo y triángulo equilátero? Son figuras. Y acá lo que iban a tener en común es el color. Aparte de esto, lo que tenían era el área y el perímetro. Porque acá nosotros teníamos que imprimir un mensaje que decía, imprimiendo una figura del tipo, un tipo de color más el color, con área y perímetro. Bueno, ¿qué es lo que figura sabe responder? Más allá de las particularidades de cada uno. Bueno, sabe decirme el color. Entonces, y el color es un atributo que es común al resto. Entonces, yo cuando creo una figura, el constructor de figura va a tener que recibir el color sí o sí. Luego voy a crear, por ejemplo, la circunferencia. La circunferencia extiende de figura. Para poder calcular el área y el perímetro de la figura de la circunferencia, lo que tengo que conocer es el radio. Entonces, creé un atributo privado radio con color y radio. Entonces, el color se lo paso al super para que se construya la figura. Y el área es pi por radio, y acá es 2 por pi por radio, o sea, pi por radio al cuadrado. Ahora vamos a analizar el tema de getTypo. Rectángulo, lo mismo. Tengo un color, voy a tener que tener estos dos comportamientos del área y de perímetro, y voy a tener que tener base y altura. Entonces se lo paso por parámetro. Entonces el área se calcula como base por altura, y el perímetro es 2 por base más 2 por altura. Y triángulo equilátero, bueno, acá me equivoqué en la fórmula, es 2 por lado, y perímetro es 3 por lado, o la suma de todos los lados. Entonces, acá con esto tiene, y yo voy a necesitar el lado, saber de cuánto va a ser el lado, porque es un triángulo equilátero, cada lado vale lo mismo. Entonces, con que le mande un lado, ya con eso me alcanza. Entonces, yo tengo que imprimir, el método de imprimir, o sea, la impresora va a imprimir una figura. Entonces yo podría decir que la opción de mandar el mensajito es de figura. Entonces en figura yo tengo abstractos área, perímetro, y yo acá tengo que obtener el tipo. Área y perímetro está muy claro que es abstracto. ¿Por qué? Porque figura por sí misma no puede responder al mensaje área, no sabe calcular un área, porque cada área se calcula distinto dependiendo de si es un triángulo, una circunferencia o un rectángulo. Entonces es abstracto. Perímetro, lo mismo que área. Entonces, como figura no lo sabe responder ese mensaje, lo que hace es definir estos métodos como abstractos, convertir la clase figura en abstracta y delegarle la responsabilidad a las hijas. En este caso son el área y el perímetro de circunferencia, de rectángulo y demás. Ahora, getTypo es una cosa que no estaba tan clara. Y acá hubo varias implementaciones. Una implementación fue meter un instance of en impresora, y dependiendo del tipo escribían eso. La otra es poner un método que me devuelva, poner un parámetro más acá que diga el tipo de figura. Lo que pasa es que eso tenía, si yo acá le agrego un atributo más que es el tipo, me va a crear inconsistencias, porque podría tener una figura cuyo parámetro le mandaba octógono y en realidad era un triángulo. ¿Y getTypo qué es al fin y al cabo? Yo no necesito saber qué tipo de figura es. Entonces yo puedo poner un método abstracto llamado getTypo también.
¿Y quién va a saber responder a qué tipo? Figura no, porque no existe algo así como una figura. Existe una circunferencia. Y circunferencia me puede decir circunferencia, o la otra forma de poner el nombre de la clase es poniendo circunferencia punto class punto get simple name. Esta era otra de las formas de hacerlo. Punto string. Profe, Esta es otra forma de hacerlo. Sí. Get singer. perdón. No, Estaba get, viendo esto, get, ya Get aparecía. class, get simple name. el simple Simple name, name. estaba. Esto, ese método. Esta era Sí. otra forma. Cualquiera de las dos funcionaba. O poniéndole un string que te diga rectángulo, o poniéndole un get simple name. Pero yo le estoy diciendo a figura, esto me lo van a tener que responder las hijas. Las hijas me van a tener que decir de qué tipo son. ¿Por qué? Porque ni en figura ni en impresora voy a saber de qué tipo son. Yo acá creé un método de imprimir, pero si este método yo me lo saco de acá y me lo llevo a impresora directamente, y directamente hiciera un system out de esto, donde en vez de acá le pongo f punto, acá tendría que crear esto es f punto, y acá le vamos a crear la figura getColor. Este método lo vamos a dejar acá, pero lo vamos a dejar comentado por el momento. Si yo hiciera esto, f.getColor, acá lo podría hacer. ¿Por qué lo podría hacer a esto? Por polimorfismo. Yo recibo un array de figuras en la impresora. A la figura le puedo pedir el tipo, le puedo pedir el color, le puedo pedir el perímetro y el área. Entonces, si esto lo ejecuto, acá me va a imprimir, ¿ven? Imprimiendo una figura de tipo triángulo, con color verde, con área tanto y perímetro tanto. ¿Tengo una pregunta? Sí. Cuando pones f.aria, ¿cómo sabe? O sea, ya sabe qué figura es para ver qué área va a... Claro, bueno, acá es a donde quería llegar. Porque entendiendo esto vamos a entender el otro método que había puesto antes. Cuando acá llego... Profe, perdón que le interrumpa. Sí. Ya que son scripts de pocas líneas, ¿le puedo pedir si le hace zoom? Que entre los chicatos y la hora no veo nada. A ver cómo sería esto. Control más. Control más. Estaría funcionando. A ver. A mí también me pasa y me funciona con el más que está al lado del Enter, no con el de la calculadora, el teclado. Si querés probar. Si no, control y la ruedita del mouse. Sí, no, pero de ninguna de las dos está... Si no, arriba en el menú de Windows está editar, creo. Appearance, abajo. Abajo. Ah, no, bueno, no sé. Quizás esta versión de Eclipse no tiene zoom. Qué loco. Nah, no te creo. Le doy control más y no... Bueno, perdón, profe, capaz llegó un QA en mi interior. Ya está. Sí, no. Sinceramente no. Igual, no te preocupes, esto después lo voy a subir al aula. Vale, gracias. Por las dudas de que alguno no llegue a verlo. Igual lo que puedo hacer es agrandarlo así. Bueno, acá justo lo que estábamos hablando. Yo acá estoy recorriendo un array de figuras, que se llama figuras, y tiene objetos de tipo figura. Pero en realidad, acuérdense que, como dijimos, es abstracto. Figura no tiene estos métodos, por ende yo nunca puedo hacer un new figura. En realidad lo que voy a tener ahí adentro son un new triángulo, un new circunferencia, un new rectángulo. Clases hijas. Entonces la impresora,
cuando este f diga get perímetro, get área o get tipo, en realidad no se lo va a estar pidiendo a la clase figura, se lo va a pedir a la instancia correspondiente, que va a ser un triángulo o alguna de las hijas. ¿Se entiende? Nunca vas a tener un figura, porque figura no sabe qué tipo es. Este f en realidad es una figura que en realidad es una instancia de circunferencia, o de rectángulo, o de triángulo. Ahí lo vamos a debaguear para que vean. Bueno, yo voy a crear acá, vamos a verlo un gadget, vamos a ponerle los breakpoints en las distintas, bueno, un F5. Yo tengo la clase test, esta la voy a debaguear. La clase test, ¿qué es lo que va a hacer? Va a crear un array de figuras, llamado figuras a imprimir, donde voy a tener una figura que es un triángulo equilátero, una figura que es una circunferencia y una figura que es un rectángulo. Estos tres, dentro de figura voy a tener estos tres objetos. Entonces, lo voy a ir a impresora y cuando lo voy a imprimir, fíjense que acá me dice f.getTypo. Si yo, este f en realidad es un triángulo equilátero. Cuando yo haga esto, ¿ven? GetTypo entró al de triángulo equilátero. Me va a devolver triángulo. El color, fíjense, este entró a figura, porque figura sí me sabe responder getColor. GetColor es, en este caso es verde. Y el área lo va a calcular de triángulo. ¿Por qué? Porque el objeto que estoy yo manejando en este momento, este f, en realidad es una instancia de triángulo equilátero. Entonces, tal como veíamos en la sobrescritura, lo que está haciendo es, en vez de sobrescribirlo, es directamente la responsabilidad la tienen las hijas. O sea, no lo está sobrescribiendo, lo está directamente definiendo en las hijas. ¿Se entiende? O sea, la responsabilidad la tienen las hijas y solo reconoce qué es. Claro, solo se va a dar cuenta que es este f, fíjate lo que dice. En F realidad es igual a recorre circunferencia. el array. Por eso se agarra el primero, después agarra el segundo, después el tercero. Están Claro, acomodados de una manera. Lo que toca, toca. claro, exactamente. No le importa qué figura es. Lo que va a hacer es sacar instancia de las clases hijas. Y a eso sí le va a ejecutar. En este caso, f ahora es una circunferencia. Y cuando yo le haga, por ejemplo, getTypo, en un breakpoint, en las hijas, cuando yo ejecute acá getTypo, fíjate que se va a ir el método getTypo de la clase circunferencia. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que f en realidad es una instancia de circunferencia. ¿Se entiende? Ahora cuando pase al próximo, ahora f es un rectángulo, va a ir al getTypo de rectángulo, ¿ven? Va a ejecutar el getTypo de rectángulo. ¿Por qué? Porque f en este caso es una instancia de rectángulo. Es por esto que veíamos acá. Yo le piso la implementación. Entonces supongamos que acá tenemos, en este caso tenemos un new triángulo, un new circunferencia y un new rectángulo. Y esto va a tener acá adentro
color, no sé, verde, lado 8. Y además va a tener área, perímetro, getTypo y getColor. Entonces cuando yo hago el triángulo esta clase, esto vamos a poner como que está ocupado, esto me va a decir, el color es de figura. GetColor es de figura. Área, parámetro y tipo son propios de el triángulo. Y lo mismo pasaría con circunferencia. El único lado tendría radio. Tendría, no sé, 92. Con esto pasa lo mismo. Y lo mismo pasaría con un rectángulo. Lo único que en vez de radio tendría base y altura de 60, ¿ven? Entonces, en estos tres, área, perímetro y getTypo están implementados acá, están sobrescritos. Son lo mismo, están sobrescritos. Mientras que getColor es el propio de figura. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, cuando F sea un triángulo, va a ejecutar área, perímetro y tipo de esta instancia. Cuando F sea una circunferencia, va a ejecutar estos de acá. ¿Se entiende? Y esto se hace de una forma distinta que este y que este. ¿Se entiende ahí? ¿Se entendió? ¿Alguna duda con esto? Sí, sí, se entendió. Se entendió, se entendió. Perfecto. Una consulta, profe. Llamar a los métodos de... Nosotros hicimos una forma en la que hacíamos que impresora llamara, tipo, qué sé yo, getClass, getNombre, getPerímetro, getArea, bla, 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 de la figura. ¿Eso no rompe el encapsulamiento, no? No, no rompe el encapsulamiento, pero esto lo podríamos simplificar Sí, directamente haciendo que figura diciéndole imprima a y figura ponemos en vez de figura.imprimir. imprimir, Sí, sí, ok. obtener info. Y acá esto le vamos a poner un return de todo esto. Entonces yo creo dentro de figura, yo no quiero dejar toda esa lógica tirada por ahí, y lo que hago es, dentro de figura, En la firma del método, ¿cómo le pones public? ¿Qué va? Después, en public vez de void, void. no, y esto es un string. Por ejemplo, yo quiero que figura Ok. resuelva esto usando todos sus datos. Cuidado, profe, ahí puso color. Color de Sí, color, color. color estamos acá dentro de la clase figura. Estamos dentro de la clase figura, entonces yo le digo, imprimí color, que es el atributo, tipo de, Eso. esto es El tipo. getTypo. Entonces, fíjense, acá yo puedo usar getTypo, perímetro y área. Dentro de figuras que son abstractos. Y ustedes quizás me van a decir, pero ¿cómo hace entonces para hacerlo? Si son abstractos, acá no sé qué hacer. Bueno, este método hace uso de los métodos abstractos, pues yo dentro de una clase abstracta puedo hacer uso de sus métodos abstractos. ¿Por qué? Porque en realidad nunca voy a tener un new figura. Siempre voy a tener una instancia de una clase que va a saber responderme. Entonces esto asume que va a haber una clase que va a implementar estos métodos. Entonces me los deja usar dentro de obtener info. ¿Se entiende? Yo tengo obtener info dentro de figura, le digo getTypo. ¿GetTypo de quién?
Si yo le hago control T, acá me va a decir de alguna de estas. ¿De dónde lo voy a implementar? Y de alguna de estas de acá. ¿Cuál es? No sé. Hasta que no esté en tiempo de ejecución, donde se instancien efectivamente las clases, no voy a saber qué tipo es. Pero sea la clase que sea, sé que esto lo va a tener que saber responder. Lo mismo esto, área y perímetro. ¿Por qué? Por polimorfismo, justamente. Por la definición que dice que es la capacidad de los objetos de distinto tipo a responder a un mismo mensaje. ¿Entienden? Entonces yo que tipo acá, fíjense, vamos a meter un breakpoint. Y lo vamos a ejecutar de vuelta. Esperen que si no modifico. Yo en impresora podría hacer directamente systemout. Punto obtener info. Entonces fíjense lo cortito que me queda este método. Le digo directamente f.obtener info y vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, acá creo las mismas instancias. Le doy a imprimir. Fíjense, acá me dice f es un triángulo equilátero. Cuando yo le doy obtener info, this, fíjense, sigue siendo un triángulo equilátero. O sea, estoy en figura, pero en realidad es una figura que es un triángulo equilátero. Entonces, cuando yo le haga get tipo, va a entrar a la clase triángulo equilátero y me va a dar la implementación. En este caso me va a devolver triángulo. Entonces, fíjense. Acá dice triángulo equilátero, que en realidad estoy en un método de figura, y acá triángulo equilátero estoy en un método de triángulo equilátero. Entonces, ahí con eso lo puedo imprimir. Ahora, fíjense, si hacemos lo mismo, estamos en circunferencia, en el método figura, que es obtener info, y get tipo es el propio de circunferencia. Entonces acá a figura no le importa qué tipo sea, porque sabe que está seguro que alguien lo va a tener que implementar este tipo. No existe una figura como figura en sí. Y lo mismo con rectángulo. Una pregunta. No existe una figura, pero el color es un atributo de figura. Sí. El color es un atributo de figura, pero no existe Pero una figura como figura en sí. Lo que existe es un triángulo equilátero, que es una figura, por lo tanto va a tener color y va a tener lado. Existe rectángulo, que es una figura que aparte de color tiene base y altura. Existe circunferencia, que es una figura que aparte del color va a tener radio. Pero nunca voy a tener un new figura. No puedo hacer un new figura porque no va a saber cómo implementar estos métodos. ¿Entendés? Porque esto de abstracto es en tiempo de diseño. Cuando se hace en tiempo de ejecución, yo no voy a tener acá clases abstractas, voy a tener clases concretas. Entonces, por eso nunca puedo hacerle new a una clase abstracta. ¿Se entiende? Si yo pongo figura f igual a new figura, me va a decir, no podés implementar esto porque es una clase, ¿ves? Me dice, tenés que agregarle el argumento, no, esto es una clase abstracta. No, si yo saco esto, que me implementó acá, y lo dejo simplemente así, me va a decir automáticamente, no podés instanciar un tipo figura. Ahí, directamente, no se puede instanciar una figura. Si querés instanciar una figura, tenés que completar los métodos abstractos. ¿Entiendes? Lo otro que te permitía hacer, que esto está totalmente fuera de alcance, se llama clase anónima. Pero eso, olvídense, tómenlo como comentario. No más. O sea, la verdad es
si ustedes lo ponen así, te dice no se puede instanciar una figura. Sí podés hacer, por ejemplo, en figura, poner un new triángulo por upcasting. ¿Ven? Esto sí lo puedo hacer. Pero nunca en F voy a poder tener un new figura. Por eso se dice que figura no existe. Así puedo hacer upcasting y meter un triángulo en una clase de tipo figura. Pero un new figura no voy a poder hacer jamás. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Bueno, ¿quedó claro el tema este de clases abstractas? Estas clases abstractas lo que usa son las dos cosas que vimos hoy, que es polimorfismo, que es la capacidad de objetos de distinto tipo de responder al mismo mensaje, como por ejemplo área, perímetro y getTypo, y la posibilidad de dejar como abstractos o métodos de delegarle la responsabilidad a la clase hija. Entonces, estos métodos yo los puedo incluso usar acá porque esto va a estar seguro que en algún momento alguien esto me lo va a instanciar. O sea, nunca voy a tener una figura, voy a tener un triángulo o alguno de estos. Y si yo creo una nueva clase, fíjense, octógono, le decimos que extienda de figura, y automáticamente me crea esto. Entonces le podemos decir octógono, y acá decirle octógono, y hacer un constructor. Suponete que este no tenga ningún atributo, porque puede pasar, que no tenga ningún atributo extra color, y que estos dos no los tengan que implementar. Y bueno, lo voy a tener que implementar igual. Voy a tener que implementar, pero lo puedo dejar que retorne 0. Y acá puedo hacer directamente figuras a imprimir, .add, new octógono negro. Entonces, ahí cuando lo ejecuto, fíjense que acá me agregó el nuevo, con 0. O sea, yo no puedo en octógono no tener área y perímetro. Los tengo que tener igual, sí o sí. Si yo esto lo saco, me va a decir, no, tenés que implementar los métodos abstractos. O convertite en abstracto y delegátela a alguna de sus hijas. Pero alguien los va a tener que implementar sí o sí. Por eso es que tienen que estar. No pueden no estar. ¿Se entiende? O sea, no puedo no implementar. Ahora, supongamos que en vez de octógono, lo que tenemos acá sea new figura, no sé, figura con lados. No me acuerdo cómo se llaman los octógonos. Este le decimos que este extiende de figura. Y acá nos va a pedir que crear el constructor. Y además nos va a pedir crear el constructor de los métodos abstractos. Entonces decimos, bueno, el tipo, estos dos de acá, área y perímetro, no los sé calcular. Por ahora no van a estar soportados en la figura con lado. Pero el tipo sí. El tipo lo voy a dejar que octógono, en vez de ser una figura, sea una figura con lados. Entonces, lo que yo voy a querer hacer es que octógono, por ejemplo, vamos a sacar figura con lado, vamos a decir, vamos a tener octógono y hexágono. Entonces, figura con lados, perímetro y área por ahora no van a estar soportados, así que van a devolver 0, pero getTypo sí. getTypo
quiero que lo implementen las hijas de figura con lados. Entonces, ¿qué pasa con figura con lados ahora? Si tengo un método que esta no sabe responder. Lo tiene que responder, pero no sabe responder. ¿Qué pasaría con figura con lados? ¿Alguien? No puede, no ¿Cómo fue la sabe, pregunta? tiene que implementarlo. Claro, ¿Puedo pero repetir la no. pregunta? Sí, ¿qué pasa con figura con lados? Yo quiero que getTypo se la delegue a las hijas. O sea, figura con lados no sabe responder al método getTypo. ¿Qué va a pasar con ¿Pero figura está con lados? obligada? La tendría que hacer abstracto. Error. Está obligada. Entonces, como Claro, está sí, lo que dijo el obligada, No compañero. compila. claro, no compila, porque dice, parate, falta getTypo. Entonces, como getTypo yo no lo voy a implementar acá porque no lo sé implementar, le digo directamente, hacete abstracta, vos también. Entonces, Octógono va a tener que implementar el método de getTypo. Claro. Ahí, entonces queda abstracta y figura con lados queda abstracta. También. Y si yo creo ahora una nueva clase, new class hexágono, object figura con lados, entonces lo que va a hacer es ponerme solamente el tipo de getTypo. Y acá le voy a decirle que me haga el string. Entonces acá en hexágono le digo, bueno, vos vas a hacer un shift hexágono, y acá en octógono lo mismo. Y acá en figura con lados, en realidad el área y el perímetro, que son los dos métodos que por ahora no van a estar implementados, se quedan acá, retornan 0. Todas las figuras con lado van a devolver 0. ¿Se entienden? Y acá lo sigo usando. ¿Por qué? Porque get el área, cuando la figura sea un octágono, en realidad como un octágono es una figura con lados, esto termina siendo que simplemente esto de acá. Y el getTypo va a ser figura con lados es abstracto, y esto se llega hasta octógono, que este es el que efectivamente lo va a imprimir. Fíjense, yo hago lo mismo. Un hexágono, y le digo que el color va a ser, no sé, lila. Esto lo imprimo. Fíjense que siguió funcionando tal cual como estaba. ¿Por qué? Porque hexágono es una figura con lados, y esa figura con lados en realidad es una figura. Entonces tiene color, sabe responder al tipo, sabe responder al área y sabe responder al perímetro. La única diferencia es que divido la implementación de área y perímetro en figura con lados, porque todas las figuras con lados van a responder lo mismo, y delego lo que no puedo responder a las hijas, a la más específica. Entonces, si yo tengo más de uno en la cadena, lo voy convirtiendo en abstractos. Si esto lo miráramos en el UML, esto se vería de la siguiente forma. Tendríamos esta de acá, esta de acá. Este sí anda con el control rate. Entonces tendríamos acá figura, que esta figura tiene color, que es un string, y después tiene métodos. Área es un double, perímetro es un double, y get
tipo que es un string. Todos públicos. Público este y público este. Después tenemos triángulo equilátero que tiene lado de tipo int. Además tiene estos tres métodos. Tenemos figura con lados que tiene estos tres métodos. Ahora vamos a ver cómo se diferencia. Y el rectángulo. Tiene base. Altura de tipo int y estos dos métodos. Bueno, y acá decimos que directamente que esta extiende de figura, que esta extiende de figura también. Ahora, figura, para decir que es abstracta, la pongo con la barrita. Barrita acá y barrita acá. Esto me convierte, fíjense, la letra se convirtió en cursiva. Y estos métodos también, todos tienen que tener cursiva, porque esta cursiva lo que me indica es que estos métodos Abstracto. van a ser abstractos, ¿ven? Ahora, figura con lados, habíamos dicho que esta también era abstracta. ¿Por qué era abstracta? Porque getTypo es abstracto. Y después teníamos acá el octógono que va a tener getTypo. Y hexágono, que también va a tener getTypo. Y estas se heredan de figura con lados. ¿Entienden? Entonces, una clase abstracta puede tener todos métodos abstractos, puede tener métodos concretos, como este que tiene imprimir o obtener información. Un string. Y todas las hijas van a tener que tener los métodos. Entonces, yo declaro área, perímetro y getTypo como abstracto. Todas las que lo hereden van a tener que responder a esos métodos. Ahora, si no lo saben responder, se van a tener que convertir en abstracto y la van a tener que delegar a los hijos. El o los métodos que consideren que van a cambiar de una forma específica en la clase más específica. ¿Se entiende? Así es como quedaría el árbol de herencia. Y después tenemos acá la impresora. Esto no tiene más que un método que se llame imprimir, que esto recibe un array list de figura. La relación entre impresora y figura es de uso. La usa porque la impresora no se queda con los datos, simplemente lo recibe y los imprime. ¿Se entiende? Entonces este sería el UML de este ejercicio. ¿Se entendió? Sí.
Ahora, por polimorfismo, cualquier figura va a saber responder a área, perímetro y tipo. Y a obtener información. O sea, cualquiera de las hijas van a saber reproducirla. Van a saber responder a eso. ¿Por qué? Porque justamente es la posibilidad que tenemos de que un objeto de distinto tipo responda al mismo método. Entonces yo le digo, triángulo equilátero, área, sabe. Figura con lados, área, también. Si no supiera, tendría que, esta como es abstracta, no la puedo instanciar, la tengo que instanciar a una de las hijas, que sí saben responderme a todos los métodos. ¿Se entiende? Entonces sí voy delegando el problema a las distintas clases. Entonces voy dividiendo el problema. Por ejemplo, el getArea acá no lo sé responder a todos, se lo voy delegando a cada una de las hijas. Esta sabe responder el área y el perímetro, pero no sabe cuántos, por ejemplo, cómo hacer el getTipo, porque no sabe si es un octágono o un hexágono. ¿Se entiende? Entonces con esto, ahí terminaríamos lo que es polimorfismo. Queda una parte del polimorfismo que es con interfaces, que no la vamos a ver hoy porque ya es bastante. Pero bueno, me gustaría saber si tienen alguna duda, algo que les quedó ahí como en el aire. Esto de la sobreescritura también lo puedo hacer con clases normales. No necesariamente lo tengo que hacer con una clase abstracta. O sea, yo puedo sobreescribir el funcionamiento de una de las clases y no todas. O sea, puedo tener que esta tenga un comportamiento común y que esta cambie, pero esta no. Entonces, esto depende de lo que necesito. ¿Cuándo van a ser abstractas? Cuando la responsabilidad de implementarla recaiga sobre las hijas. ¿Cuándo va a ser sobre escritura? Cuando al menos una cambie. Si todas cambian, entonces la clase debería ser abstracta. Si una sola cambia, entonces la clase debería ser concreta y la clase hija debería sobreescribir el comportamiento de uno o más parámetros. De uno o más métodos, ¿se entiende? A mí no me quedó claro el tema de figura con lados. Sí, esta de acá, supongamos que acá tenemos el perímetro. Yo quiero decir, bueno, el octógono y el hexágono, ¿qué son? Son figuras que tienen n cantidad de lados distintos. Entonces yo digo, bueno, el hexágono tiene 6, el octógono tiene 8. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener acá? Vamos a darle un poco más de funcionalidad. Supongamos que acá tenemos, aparte de eso, private int cant lados. Y vamos a crear un constructor que además tenga int cant lados. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo una figura con lados que no sé cuántos lados va a tener. Va a tener X cantidad de lados. Entonces, ¿qué hago? Creo una clase figura con lados que extiende de figura, que va a tener una cantidad de lados que le van a tener que llegar por parámetro, pero que el tipo de figura va a depender del tipo de la clase hija. Por ejemplo, octógono va a responder octógono y hexágono va a responder hexágono. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Yo tengo el constructor de figura con lados que recibe la cantidad de lados y el color. Pero yo no quiero dejar que un hexágono reciba o me genere más lados. Entonces lo que yo puedo hacer es directamente le paso acá, en este caso 6. ¿Qué dice? Lo guardé. Y en este caso le paso 8. Entonces, figura con lados. ¿Qué es una figura con lados? ¿Existe conceptualmente una figura con lados? No, no existe. Existe un octógono, existe un hexágono, existe un pentágono,
Entonces, el hexágono le manda 6 al constructor. Y el octógono le manda 8. Entonces, figura con lados, ¿cuál va a ser el perímetro? La suma de todos los lados. O sea, este además tendría que tener Claro. fíjate, int lado. Entonces lo vamos a poner int. ¿No podría ser un double eso? Ah, pero eso ya es muy hilar muy fino, ¿no? Sí. Dame, lado. Int. No, profe, ¿cómo? Una figura no puede tener una cantidad de lados que no sea número entero, que tiene un lado y un cuarto de lado. ¿Cómo No, es porque eso? el lado, lo que me refiero es cantidad de A lados la, es entero. Y La lado longitud del lado. es la la longitud. longitud puede ser, ok. Entonces acá en hexágono le ponemos el double lado y esto se lo pasamos acá. ¿Cuántos Eso lados asumiendo tiene? que, Tiene 6. profe, eso ¿De qué asumiendo largo? que la figura que van a poner es que todos los lados tienen la misma longitud. Sí, tienen la misma Porque puede longitud. tener. Estamos asumiendo eso, que todos tienen la Ok. misma longitud. Si no, no podría ser hexágono. Sí, puede. Es hexágono de 6 lados, pero con diferentes alturas, diferentes tamaños de lados. Sí, acá lo ponemos como que Ah, tiene sí, el está mismo. bien. Ok. Y acá para simplificarlo le decimos que el lado es para todos igual. Entonces, en figura con lados, ¿cuál va a ser el perímetro? El tamaño del Ya, lado lado. por la cantidad Claro. de lados que tenga. Claro, por lados. Entonces, el perímetro ya lo sé calcular. Todas las figuras van a tener lo mismo. Figura con lados. Todos tienen la misma cantidad de lados. Mejor dicho, todos tienen la misma fórmula. Entonces no hace falta que le implemente octógono y hexágono. Ahora, ¿qué tipo? Sí. ¿Qué tipo? Va a variar. Y probablemente el área también, pero vamos a decir el área no está soportado por ahora. Claro, el área se podría poner un método abstracto y que lo defina Claro, cada yo figura de esto por puedo sí. borrarlo de acá. Fíjense lo que pasa. Si yo lo borro, me va a decir que hexágono y octógono lo tienen que implementar. Pero vamos a Ah, dejarlo ¿no lo ahí para. rescata directamente de figura ahí? No, porque es abstracto también. Claro, pero El área es abstracto, le claro, dice a las hijas que lo implementen. Esta es hija de figura. Como esta no lo sabe implementar, si yo lo borro de acá, no lo sabe implementar, hexágono y octógono no pierden. estos los van a tener que, me va a decir acá, ves, implementa el método que te falta. En este caso acá Claro. vamos a dejarlo como directamente que retorna 0. Y acá vamos a Pero, ponerle o acá. sea, perdón, profe, tipo, me quedó la duda. O sea, si vos borrás el método de calcular área en figura con lados y lo agregás en hexágono y octógono te lo toman desde figura, digamos, desde el abuelo, por así No, decirlo. lo van a tomar, si yo lo borro de acá, si yo borro este método de acá, me va a decir, figura con lados, se extiende de figura y debería implementar área. Pero como no lo puede implementar, como es abstracta, se lo delega a las hijas. Y las hijas deberían poder implementar, deberían tener que O sea, que implementar recae en el último de la en cadena, el digamos. último. Si se Genial, van esa poniendo, no sabía. el último es el que en definitiva tendría que poder responder a todos los métodos. Vos podés compartir la responsabilidad entre las intermedias. Por ejemplo, en este caso, el área y el perímetro, decimos, se calculan para todos iguales, lo único que varía es la cantidad de lados que tiene cada figura con lados. Claro, sí, sí. Si esto lo corro, fíjense que ahora me va a decir el área. Me quedo cero. Lado. Porque no hice nada con esto. Lo vamos a poner al revés. Si no me jode con lo que ya escribí.
Los lados. Lo tenías bien antes, me parece, profe. Sí. Bueno, ahora sí debería. Fíjense que acá el perímetro lo calculó. El octógono y el hexágono calculó ahora el perímetro. ¿Por qué? Porque lo que hizo fue, básicamente, hacer esta fórmula. ¿Cuál es la variable que varía? El lado. ¿Y cómo lo genero? Directamente se lo hardcodé en el constructor. ¿Cuánto va a tener un hexágono? 6. ¿Cuánto va a tener un octógono? 8. No hay posibilidad que aparezca un octógono con 9 lados. Ya directamente se lo hardcodeo. ¿Por qué? Porque figura con lados ya sabe. Va a recibir el color, cantidad de lados y el lado. ¿Y qué tipo? No lo sé responder. Lo responden las hijas. ¿Se entiende? Sí, gracias. Entonces acá en el test hay que llamar, yo creo, el octógono y el hexágono y me funciona. Y si es así puedo seguir creando distintas clases para abajo de esta. Puedo crear para abajo, puedo crear acá también. Y que todos devuelvan triángulo, no importa lo que sean. Puedo implementar alguno de estos, 2 o 3. El tema es que la última rama del árbol tiene que saber responder a los 3 métodos para cumplir con la herencia. Porque la de arriba es abstracta y estos 3 métodos no lo sabe responder. Entonces, la última rama del árbol tiene que saber responderlo. ¿Se entiende? Sí, gracias.